He decidido hablar hoy de el sentido de mi vida. A menudo se habla desde los púlpitos del tema el sentido de la vida. Decimos Jesús da sentido a la vida. Decimos nuestras almas insaciables son hasta que conocen a Jesús. Pero yo no quisiera hablar tanto del sentido de la vida de todo el mundo, sino del sentido de la dignidad, de la magnitud de nuestra vida, de mi vida personal, cada uno de nosotros. Si miramos, no lo he hecho, pero creo que es cierto, que si miramos a todas las culturas, encontramos un valor universal en todas partes. Parece ser que todas las personas respiran, pero también todas las personas tienen, o todas las culturas, tienen un factor espiritual. La espiritualidad está presente en todas las culturas. Es un valor universal. Por lo tanto, creo que tener una relación correcta, sana, edificante con Dios, es sin duda tan esencial y tan necesario como respirar, como comer, como relacionarnos con las personas que nos rodean. Nadie puede ser una persona entera. De mí siempre ha dicho que me falta algo, pero no voy por aquí. Sino, nadie puede ser una persona entera si no tiene una relación correcta, sana, equilibrada con Dios. Los cristianos tenemos muy claro, pues, como decía, que el sentido de nuestra vida está precisamente en nuestra relación con Jesús, porque Jesús vino a esta tierra, el Santo murió por los injustos, y Él hace posible que tengamos una relación con Dios. Entonces, pues, cuando tenemos esta relación, tenemos el sentido de la vida. Pero ¿qué pasa con la vida de cada uno de nosotros? Dice Jesús, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Van a recibir bendiciones de Dios, bendiciones espirituales. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? La vida personal de cada uno de nosotros. Todos los cristianos y las cristianas de hace tiempo sabemos que nuestra vida está llena de valles de sombra y de muerte, igual que la de los demás. Entonces, ¿cómo compaginamos esto? De hecho, es leyendo los salmos que hemos estado estudiando los salmos durante unos días, y seguiremos en ellos, si Dios quiere, en estas reuniones. ¿Cuántas veces personas fieles, siervos de Dios, lloran en los salmos, expresan cuánto sufren y le dicen a Dios, Dios, ¿dónde estás? Estoy sufriendo aquí. ¿Y tú, Dios, dónde estás? Esta pregunta, ¿verdad? Y esto es lo que quisiera hablar hoy. No el sentido general de la vida, sino el sentido de mi vida. Como la vida del salmista o de los salmistas. En tantos momentos tienen tantas situaciones terribles. Y si somos honrados también nosotros. Hay algunas personas que piensan que todas las cosas malas que nos pasan es porque algo hemos hecho en contra de Dios y nos está juzgando. Es posible pensar esto. Debe ser lícito pensar esto desde el punto de vista humano, pero yo no encuentro en la Biblia esta enseñanza. Porque si fuera así, si yo tuviera que pagar todas las maldades que hago, es que no estaría nunca bien, y muchas veces estoy bien. Por lo tanto, es obvio que Dios tiene otro enfoque de la vida, mucho más precioso que este tan simplista. Estudiemos, pues, cuál es el sentido de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros en relación con Dios. Leemos la historia de José, leeremos solo un capítulo, aunque hay unos cuantos en Génesis. Este chico vivió hace ya unos cuantos días, miles de años, ¿no? Pero creo que su historia se aplica
a la de cada cristiano de hoy. ¿Cuál es el sentido de la vida de José? El mismo que el sentido de la vida de cada uno de nosotros que tenemos nuestra fe en Dios y tantas veces decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? Génesis 45, 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó significa chilló, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno, a todos ellos, dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos encargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera.
Hemos hecho un spoiler bastante importante, empezando por el final de la película, ¿no? ¿Qué cantidad de emoción tiene este capítulo, ¿no? Es impresionante. José no puede contenerse. Ve a sus hermanos allí, no les reconocen. Hace muchos años que no se ven. Sus hermanos no solo estaban lejos en el tiempo y en el espacio, sino de corazón. Le habían traicionado, le habían llevado casi a la muerte y después se cambiaron de idea y lo vendieron como esclavo. Las emociones de sus hermanos, por un lado maravillados, impresionados, por otro lado la conciencia, el remordimiento que no les permitía mirar a la cara a José. Las emociones de Faraón, con tanto grito, tanto lloro, tanto abrazo. Dice, esto me gusta. Este es el principio de los culebrones de toda la historia, dijo Faraón, esto me gusta. Y dice, que vengan todos aquí. Hay muchas frases en este capítulo que parece Jesús hablando a nosotros, ¿no? Acercaos a mí y tendréis abundancia, acercaos a mí y podréis comer, etcétera, etcétera. Y las emociones de Jacob o Israel, se va alternando el nombre en este pasaje, es el mismo, ¿no? Es el gran patriarca. Ya sé que suena mal hoy en día patriarca, pero es otro concepto de patriarca, evidentemente. Es el fundador del pueblo de Dios en la tierra. Le habían dicho sus hijos que José, el más amado, estaba muerto. Durante tantos años había llorado a su hijo y ahora llegan y dicen, José vive. Dice, estos niños no solo han sido malos desde que nacieron, sino ahora, a sus 40 años, todavía me están haciendo la vida imposible y no se lo cree. Pero cuando mira figurativamente a José, cuando miramos figurativamente a Jesús, dice, su espíritu revivió. Es como que nace de nuevo. José vive. Qué emoción, ¿verdad? Pero vayamos como en las películas un poco atrás. ¿Qué ha pasado aquí? Lo sabemos todos, pero quisiera repasarlo brevemente. ¿Qué ha pasado en esta historia? Jacob o Israel tiene unos cuantos hijos, como 10 o por ahí, y son hijos que, bueno, todo el mundo que es padre sabe que los hijos muchas veces hacen lo que quieren, y estos hijos no estaban mucho por la labor de seguir el testimonio y la fe del padre, ¿verdad? Daban un poco de mal ejemplo en el barrio y en el país, y la gente hablaba mal de ellos. Y supongo que, sin decírselo a la cara, criticaban también a Jacob y pensaban, mira vaya pandilla de hijos que tiene. Luego nace uno más pequeño, José, y el padre, cuando ve en él este espíritu de Dios, de servir y tal, y de ser honesto y tal, parece como que lo cuida tanto. Qué error, ¿verdad?, los padres cuando hacemos diferencias entre hijos. Lo cuida tanto a José y se ve tanto que es su predilecto, que los otros, que ya les caía mal el chaval, les cae todavía peor. Y José, cuanto más impresentables son sus hermanos mayores, más bien se porta él, y más agradable es él delante de su padre, pero también delante de Dios, ¿verdad? Y ya para acabarlo de arreglar, un día se levanta y dice, hoy, ¿sabéis qué he soñado? Pues mira, que aquí estamos recogiendo hierbas y tal, y hacemos manojos, y que mi manojo se queda en pie, y todos vosotros os postráis delante de mí. Gracias, José, qué listo que eres, ¿no? Si lo odiaban un poco, lo odiaron mucho más. Para acabar de arreglarlo, al cabo de unos días, he vuelto a soñar. Todas las estrellas, todo, se postra a mis pies, ¿no? Y además 11, ¿no? Contando incluso al padre. Y me dicen, ¿pero tú de qué vas? Pringado. Era realmente friki este hombre, ¿no? Le dicen sus hermanos, ¿de qué vas? ¿Tú crees que nosotros nos vamos a postrar ante ti? ¿Y nuestro padre se va a postrar ante ti? ¿De qué vas? Bueno, pues al final se cumplió, ¿no? Y no podían más con él. No podían, como el mundo no soporta
al cristianismo de verdad, porque es como un espejo de lo que hacemos mal delante de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, aunque prediquemos amor, muchas personas se sienten acusadas porque están en las tinieblas, dice Jesús, y la luz pues duele a los ojos, ¿no? Y entonces decidieron matarle. Al final no consiguieron matarle, dijeron, ¿sabes qué? Lo venden y lo venden como esclavo. Y esta es la fase de la vida de Jesús, de José, que quisiera comentar hoy. ¿Qué sentido tiene la vida de José todos estos años que él vive como esclavo, cuando en realidad, por muy friki que fuera y por muy santurrón que fuera, a los ojos de sus hermanos, no había hecho nada malo? Porque él, que es justo delante de Dios, tiene que estar 13 años de esclavitud. ¿Qué sentido tiene la vida de José en estos momentos? Vemos que él le da mucho sentido. Tenía 17 años, tampoco es que fuera muy grande, ¿eh? 17 añitos, y sus hermanos mayores lo venden como esclavo a Madián y después va a parar a Egipto o algo así. ¿Qué sentido tiene esto en nuestras vidas? ¿Tenemos cosas que nos han hecho las personas de la calle o nuestros hermanos o quien sea, guardadas en alguna parte que pasaron cuando yo tenía 17 años? ¿Vive José amargado en estas cosas? ¿Qué sentido tiene la vida de José? Seguramente sufrió y lloró. Lo trataron seguramente peor que los animales domésticos que tenía el faraón en su casa. Estuvo sirviendo. Pero él, en lugar de amargarse la vida, en lugar de dejarlo todo, siguió siendo fiel a Dios y servía en la casa de Faraón como si estuviera sirviendo a Dios. Ese hombre, Faraón, prepotencia innata, de todos los que tienen poder, dinero y lo tienen todo. En aquella época era un imperio sin sombra de ninguna parte. Podía hacer lo que quisiera ese hombre. Existen personas así hoy en día en nuestra época. No tenía ningún derecho de tener a un hijo de Dios nacido libre como su siervo y hacerle hacer lo que él quería. ¿Qué hizo José? Se parecen tanto, ¿verdad? ¿Qué hizo José? Se amargó, se desesperó, seguramente tuvo sus momentos, ¿no? Pero sirvió a Faraón como si estuviera sirviendo a Dios mismo. Qué extraño, ¿verdad? Este es el sentido real de nuestra vida. Allí donde estemos trabajando, allí donde estemos residiendo, allí donde estemos de vacaciones, allí donde estemos en cualquier momento, Dios nos ha puesto allí para que trabajemos para Él, a pesar de las injusticias humanas que nos rodean y nos oprimen. Y lo hizo también tenía la ayuda de Dios, cabe decirlo esto, que es una buena ayuda, ¿no? Lo hacía también, que fue prosperando, y pasó de ser un esclavo seguramente maltratado, etcétera, a vivir en la casa del faraón y gestionar la casa del faraón. Esto es un gran lujo para un esclavo extranjero, etcétera, pero Dios lo quiso así. Él podía haber pensado, bien, Dios ha visto mi causa y Dios me está restituyendo mis honores y por fin tengo la vida que me merezco. Y entonces, como que era tan guapo y estaba tan bueno, la mujer de Faraón, es interesante, dice la esposa de Faraón, no sé cuántas esposas tenían los faraones, pero la esposa de Faraón se enamora de él. Y dice, como mi marido está todo el día arriba y abajo en aviones y WhatsApp y todo esto, entonces aprovechamos el tiempo tú y yo y nos lo montamos, ¿verdad? Y José, justamente, supongo que no tuvo que consultar durante mucho tiempo a Dios para saber que esto no era lo que tocaba y decía que no. Pero el acoso, un auténtico acoso laboral de aquella época, seguía
hasta que la mujer llegó a las manos y entonces él se largó por patas. ¿Qué hizo la mujer en estos momentos? Acusar a José. O sea, la acusó al revés, ¿no? Lo que ella intentaba, acusó a José delante de Faraón de que José había intentado pasarse con ella, y entonces el Faraón se enfada mucho, lo pone en la cárcel. 2 años de cárcel. De nuevo, Dios, yo te estaba sirviendo bien, yo no he mentido, yo no he comido nada inmundo, yo hablo de tu amor a todas las personas que están en la corte de Faraón. Yo soy una persona honesta delante de ti, delante de las personas. Además soy un listo impresionante, se me dan muy bien las ESADE y todas estas cosas y gestiono todas las empresas de una manera increíble. ¿Por qué de nuevo José va a parar a la cárcel? ¿Qué sentido tiene la vida de José en la cárcel? A veces nosotros nos sentimos que estamos en la cárcel, ¿verdad? Démosle el sentido del servicio a Dios como algo prioritario en nuestras vidas. Si le damos una dimensión celestial a nuestras vidas, pasa como los héroes de la fe en Hebreos 11, ¿no? Tenían su mirada puesta en la ciudad celestial. Les importaba menos lo que pasaba aquí abajo. Lo mismo José en la cárcel. No se hundió, supongo que tuvo sus momentos, insisto, que todos somos humanos, tuvo sus momentos, pero aunque se hundiera, al final sirve de nuevo en la cárcel de una forma tan ejemplar que por su testimonio Dios consigue, por así decirlo, al cabo de 700 y pico días, 2 años, sacarlo de la cárcel, ponerlo en la corte de Faraón, y a los 30 años, al cabo de 13 años de peripecias, una peor que la otra, es el gobernador de Egipto. Pero José nació gobernador de Egipto. Nosotros hemos nacido gobernadores de Egipto. Yo no sabría por dónde empezar. Pero en los ojos de Dios, Dios tiene un Egipto para cada uno de nosotros. Hay personas que el Egipto lo ven como José en su vida terrenal. Hay personas que lo veremos en los cielos, como decía nuestra hermana María, ¿no? Que había perdido a todos los miembros de su familia en un accidente. Decía, lo entenderé cuando vaya en el cielo, aquí no lo entiendo. José tuvo, entre comillas, la bendición de entenderlo en la tierra. A veces nosotros entendemos los planes de Dios en la tierra, a veces lo entendemos en el cielo. Pero esta es la palabra maravillosa, el versículo maravilloso que quería comentar hoy, de la actitud de José, que es lo que da vida, lo que da sentido a su vida y da sentido también a nuestra vida. Cuando se encuentra con sus hermanos, cuando se da a conocer a sus hermanos, cuántas rencillas, cuánto odio podía tener acumulado este hombre contra sus hermanos. Cuánto rencor, ¿verdad? Pero en su corazón no hay nada. Dios, en esos 13 años, ha conseguido que no haya ni una pizca de rencor, odio, sed de venganza en el corazón de José. Y teniendo en cuenta que estas personas se parecen a nosotros, a los mediterráneos, personas de la parte sur, que tienen el sentido de honor muy elevado, esto es un milagro increíble, que Dios consiga en 13 años de torturas que José ame a sus hermanos como si nunca nada hubiera pasado. Una vez más, José demuestra ser una persona libre delante de Dios, porque no está atado por los rencores. Dice, ahora pues, José, es que es emocionante. José dice a sus hermanos que le habían querido matar y le causaron todos los males que había vivido él. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios
delante de vosotros. Y el versículo 8 también. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. O sea, no tienen ni el mérito de haberle hecho mal, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y esto es el reto que hoy pongo sobre la mesa para cada uno de nosotros los creyentes. Saber ver mi vida, no la de los otros. Es muy fácil criticar, mira el Jordi que fa, mira la Lori que fa, y el francés ni hablarlo, ¿verdad? Esto no es así como funcionan las cosas. Darle a mi vida, a la mía, el sentido que Dios le da. Les dice a sus hermanos, os amo, está llorando de amor, porque no fuisteis vosotros, fue Dios. Ellos sí que eran responsables delante de Dios de lo que habían hecho, no es que no lo fueran, pero aquí hay un perdón profundo. Y dice, Dios, en su conocimiento de todas las cosas que se escapa a nuestra manera de pensar, había preparado todo esto para salvaros, a mí, a vosotros, a mis hijos, a nuestro Padre y a todo el pueblo de Israel, que de otra manera, viviendo como vivían de ganados y tal, hubiera desaparecido el pueblo de la promesa de Dios. Y Dios, de esta manera tan sorprendente, salva a su pueblo y cumple Dios sus promesas para con su pueblo. Y Dios ha prometido grandes cosas para nosotros, ¿verdad? Las cumplirá. Grande es su fidelidad, ¿verdad? Como dice la palabra. ¿Qué garantías tenemos nosotros de estas cosas? Leamos en Isaías 43, 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Y nos pensamos que somos lo que somos. Pensamos que todo lo positivo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo y todo lo negativo es a la mala suerte. Pues no, Dios nos ha creado como pueblo, como personas, como hijos de Dios, como cristianos redimidos. Es obra de Dios, no es nuestra. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Maravillosa palabra, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Resumiendo, estamos en buenas manos. Tal vez dirás, bueno, esto se lo dice al pueblo de Israel, es evidente que se lo dice al pueblo de Israel. Vamos a traducirlo al lenguaje del Nuevo Testamento. Romanos 8:32. Dice exactamente lo mismo, pero con lenguaje cristiano. Habla de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, lo que más amaba, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros podemos estar un poco locos, pero Dios no. Y si Dios ha invertido la vida de su propio Hijo en nosotros, estamos en buenas manos. Es necesario que como José sepamos darle sentido, el sentido de Dios a nuestras vidas. No podemos... tenemos que sentir lo que sentimos y tenemos que sufrir lo que sufrimos, pero no podemos hundirnos definitivamente en la cárcel porque nos han puesto allí injustamente, o como esclavos porque nos han puesto en la esclavitud injustamente. Tenemos que darle a mi vida, cada uno de nosotros, a su vida, el enfoque que le da Dios. Y entonces seremos capaces de liberarnos, por ejemplo, de las ganas de venganza, de los honores heridos y de tantas cosas. Seremos capaces, como vemos aquí, son palabras mayores, de permitir que el pueblo de Dios, en el que había todas las promesas, incluida el nacimiento de Jesús que nos salva y la muerte de Jesús que nos salva a todos nosotros, esto Dios lo consigue a través de la vida también de José. Que Dios nos bendiga pues a todos y nos ayude precisamente a esto, a darle el sentido a nuestra vida, a mi vida, que Dios le da. Que Dios os bendiga. Amén.